tratas de manejar y cruzar en los puntos de entrada, ahí sería, se le va a categorizar a esa persona como no elegible para el proceso del asilo y tuvieran que demostrar que no pudieron hacer la cita a través de la aplicación, que dentro de uno de los países de tránsito y el tema de los países de tránsito, de las rutas, es muy importante porque, por ejemplo, personas de Venezuela se están atravesando muchos países. Entonces tienes que mostrar esta, tu recorrido y los problemas que tuviste o tal vez una emergencia que tuviste. Y si no calificas a través de una de estas excepciones, eh, pues también existe el hecho que han cambiado cómo se dan las organizaciones. Entonces, no estamos seguros si va a haber representación legal y facilitadores. Y si la persona después pasa aprueba en esta reunión y le dan la oportunidad de aplicar para el asilo, pues esa es una opción. La otra sería que ponen el programa de expulsión inmediata y se supone que te regresan a tu país de origen, pero acá entra México y un papel distinto. Ellos se han comprometido a recibir a personas de estos países a México y y no tienen que regresar a su país de origen. También hay muchas rutas que existen. Hay el programa humanitario para personas de Honduras, Venezuela y otros países. Es un proceso de 2 años. Tienes la autorización para trabajar y tienes que tener una persona que te ayuda en los Estados Unidos con tu proceso de tener un pasaporte. También existen las peticiones a través de familias que son visas, existen para esa situación de familia, cuando son familias. Y también hay particularidades regionales. Vamos a ver qué pasa con el tráfico de personas y los coyotes, los centros de administración, los lugares administrativos y burocráticos. Existe un acuerdo entre los Estados Unidos, Canadá y España. Es un acuerdo, una cosa chiquita, parece ser algo chiquito y tiene que ver con oportunidades que se van a dar para trabajar a personas de algunas nacionalidades. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Eso fue un resumen y seguramente les pareció confuso. Pues a nosotros nos parece confuso, entonces apenas me imagino, nos podemos imaginar cómo es para una persona en el proceso migratorio, en la frontera. Están ahí con familiares o no saben dónde están otros familiares, están recibiendo información contradictoria. Entonces, hay la falta de comunicación, y hay mucha misinformación. Apenas me imagino cómo están en los refugios en la frontera. También existe, desde nuestra perspectiva en México, para los grupos de las comunidades en el lado de los Estados Unidos, han recibido información y les han estado dando respuestas, pero en México no hay información, no hay nada, no existe información. Hemos mandado cartas y hemos preguntado, pero no tenemos información. Entonces, si van a haber más personas en los refugios, estas personas
van a quedar abrumadas, aún más de lo que ya están abrumadas. Y para finalizar, la, la cita de la aplicación, esto se puede acceder desde la Ciudad de México. Entonces, ahí pudiera haber una oportunidad para que las personas se vayan a otra ciudad al norte de México, hacia la frontera, y tener una reunión en otras ciudades que están en el camino. Eso es algo importante que también está en juego. Claro, debo mencionar que nada de esto aplica para los niños y las niñas, las juventudes que están viajando sin un acompañante o un adulto familiar. Y lo dejaría ahí. Thank you, Gretchen, for such a detailed overview Muchas gracias, there's a lot Gretchen, por este moving resumen tan pieces detallado. in Hay place. muchos elementos. Joaquin, please, what's your take on this? What's Profesor Billing, your take on comparta por favor su positive perspectiva con nosotros. negatives? ¿Qué es positivo? ¿Qué es negativo? Um, which one's which and help please. Ayúdenos a entender. Gracias. Gracias por la invitación y es un gusto verlos a todos. Rachel mencionó las dos cosas positivas, dos cosas. Se retira el título 42 y el proceso y los mecanismos para expulsar a las personas está terminando. Y regresaré a este punto. Claro que no tiene que ver con, no aplica a los niños y las niñas. Quisiera comenzar diciendo que lo que estamos viendo es una reflexión, refleja las dos corrientes de políticas que se están discutiendo en la Casa Blanca. Hay personas que están con Trump y están abordando esto desde el concepto del miedo y ignorando la parte humanitaria y el desafío que implica. Están usando esto para mostrarse ser fuertes y tener poder. Pero también sé que hay personas en la Casa Blanca que tal vez no ven las cosas de nuestra perspectiva, pero por lo menos entienden que la mayoría de las personas que llegan a la frontera son legítimamente personas que pueden pedir el asilo y quieren instituir algún mecanismo. Su análisis es muy básico, es simplístico. Y recuerde que estos son los buenos, no los malos. Pero en el caso que ya tienen familiares en los Estados Unidos y tienen la capacidad de entrar a través de un vuelo, las personas en la Casa Blanca ven a eso como una solución y ignoran lo que nosotros acá reconocemos, es que la mayoría de las personas con las que trabajamos eh, no tienen esos recursos para tomar un vuelo. No es un tema de clase, están en una clase distinta y es muy difícil y complicado. Es, no tiene sentido de pensar que estas personas van a poder acudir a estas opciones de tomar un vuelo. Y esto es para personas que ya tienen personas, familiares en los Estados Unidos. Entonces, el impacto, si se da de esa manera, no diera ningún impacto significativo. No ayudaría a las personas que están necesitando el asilo. Gretchen también habló sobre
las entrevistas con CFI y los nuevos procedimientos en la frontera. Todo esto no va a ayudar a que las personas puedan acceder a representación, a estar en contacto con un abogado. Y eso es un gran desafío que aún está ahí, porque estará ahí. Sabemos que hay miembros en las patrullas de frontera, actores con malas intenciones o que no tienen buenas intenciones. No van a simpatizar. Y presunción de que estas personas no son elegibles no tiene ningún impacto. Pero las personas que logran de entrar al sistema de asilo se sienten como que han ganado una lotería y realmente es una lotería. Estas personas, si pasan su entrevista, si no son detenidos y de hecho la detención familiar aún está sobre la mesa, esto se ha discutido. En la última semana y medio no han dicho, han mantenido silencio sobre el tema, pero el mes pasado lo estaban analizando, la detención familiar. Entonces eso sigue ahí, es un gran riesgo. Pero para los que entran al proceso, lo que ayuda son los procesos legales en lugares como Nueva York y San Francisco. Va a haber un mecanismo y agencias que están abrumadas. Entonces van a estar con ellos, pero no van a poder acceder al servicio en estos lugares donde existen lo que llaman dockets, oficinas inmediatas de servicio inmediata. Entonces vamos a ver un gran problema. Y creo que disculpen, estoy acá. Hay 1,500 militares en el área y se han dicho que están haciendo trabajo administrativo, pues es algo muy extraño. Realmente es una militarización de la frontera que es lo que nos debe preocupar. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Y tú terminas con algo que ahora le vamos a preguntar a Camilo. Todos estos cambios, ¿qué está pasando en las comunidades en la frontera? ¿Qué está pasando en Texas? Como mencionó el profesor, hay discursos contradictorios dentro de la Casa Blanca. Y entonces, ¿cómo podemos conectar esto a un contexto más amplio político, a un contexto político? Buenas tardes, buenas noches a todas. Quiero primero expresar mi gratitud a Global Exchange y a todos estos colegas, mi admiración y respeto del trabajo de Bill y Gretchen y Muni. Realmente es inspiracional para todos los demás que hacemos este trabajo. Quiero agregar una perspectiva que es tal vez menos optimista. Y con esto hablar de un contexto más amplio. Estoy acá hablando como alguien involucrado con Witness and the Border y the Lawyers Guild, National Lawyers Guild.
el gremio de abogados y seguimos siempre tratando de diseminar la información y mantenernos al tanto. Es muy difícil predecir lo que va a suceder y esto lo reconoce el profesor Hing y Gretchen. Quisiera agregar unos elementos. Es algo que trabaja Bill, una persona que escribe desde como activista pero también como académico. Eh, entonces lo que sabemos es que estamos hablando de un nivel de violación tan grande de los derechos humanos que ahora se ha hecho normalizada y esta normalización ocurre en ambos lados de la frontera. Hablamos crímenes a nivel internacional, de la ley internacional, crímenes de índole contra la humanidad. Estamos hablando de, por ejemplo, lo que pasó, el incendio en el centro de detención en Juárez la semana pasada. Y claro que hay muchos eufemismos para ver este lugar, pero es un lugar para detenciones. Eso es un hecho. Y se tiene que ver a la responsabilidad y las conexiones al Estado en los dos lados de la frontera. Y en lo que tiene que ver con Juárez. Entonces, ahora que vemos que la ciudad Juárez, ya que están retirando el título 42, el incendio en Juárez es algo que da luz al escenario presente. No han sido ni siquiera 2 meses desde el incendio en Juárez y hubo una comunicación que vino de Global Exchange, de la Cumbre de la Paz y nuestros colegas y otras organizaciones. Todo eso ha sido invaluable. Pero tenemos que pensar de estas categorías abstractas o amplias de la ley internacional y aplicarlas al contexto en que estamos tratando acá. Y acá tenemos a Gretchen y hablándole a alguien que está, a una persona en la Ciudad de México, lo que yo resaltaría es que nada de esto se pudiera ser posible. Lo de Juárez es un ejemplo, pero tiene que ver con una serie de masacres que tienen larga trayectoria en México. Los que viven en México saben a lo que me refiero. Crímenes de alta categoría en contra de los derechos humanos, violaciones de derechos que han fomentado el terror. Y eso no es apenas algo que lo digo yo, sino lo que dicen los mismos testimonios de los migrantes y organizaciones defendiendo los derechos humanos y acompañando a las comunidades migrantes. Sabemos que a través del título 42, las personas migrantes básicamente estaban secuestradas, atrapadas en México. Y esto tiene unas implicaciones legales muy importantes. ¿Cuál es la responsabilidad? Pero lo que hemos visto directamente es la imposición del poder de los Estados Unidos para determinar cuál será la situación en la frontera. Y esto se desarrolla a través de un discurso que habla de la cooperación de los dos países para una situación de migración. Y hay un nivel de colusión a nivel en los estados, en lo que hacen los estados acá.
Y los ciudadanos necesitan reconocer esta situación. Como defensores de derechos humanos, tenemos que hablar de la naturaleza del gobierno presente, la administración, porque se ha pagado un precio muy alto. Teóricamente esto le llama la externalización y eso se tiene que resaltar para las formas que funcionan los títulos en la política del título 42. El nivel de externalización nunca ha llegado a estos niveles a nivel de la hemisferia y se presenta con una retórica, un discurso sobre lo humanitario. Pero en fin, lo que se hace es avanzar mecanismos para detener a las personas a llegar a la frontera. Esto lo vemos desde el desarrollo de NAFTA y los impactos. Muchos de nosotros hemos visto toda esta trayectoria. Entonces, sabemos y reconocemos que hay un doble discurso que viene de la Casa Blanca y no quiero oponerme a los que simpatizan dentro del gobierno, pero el punto es que ellos no son los que tienen el poder ahorita en el desarrollo de las políticas y las relaciones. Entonces, el terror que se ha desarrollado ha sido a través de acuerdos entre los diferentes gobiernos y países. Lo que me llama la atención es que los gobiernos llamados supuestamente progresivos, por ejemplo, AMLO en el 2018 o Petro en el 22, ellos se han mostrado estar en acuerdo con esta política. Es algo neocolonial realmente. Lo presentan como trabajo humanitario. Y, por ejemplo, estuve en Morocco cuando hubo una delegación en relación al proceso de globalización. Estuve en muchas reuniones a nivel global hace 15 años. Vimos lo que estaba pasando con Morocco y estas políticas que ahora son acogidas por los gobiernos del Petro, AMLO y Biden. Y lo que ellos presentan es a dónde van es el desarrollo de un mecanismo eficiente y preciso para la migración y tenerlo bien administrado. Entonces, lo que se hace es una distinción entre lo que está documentado o no documentado, como dicen ahí en los Estados Unidos, la migración ilegal y las personas ilegales. Gretchen mencionó la interacción con España en relación a las visas para trabajar. Pero nada de esto está abriendo nuevas rutas y oportunidades para números más grandes. Entonces, lo que significa el retiro del título 42
vamos a ver mecanismos, medidas muy agresivas que serán presentadas como algo humanitario, algo de orden. Entonces tenemos que señalar a esta retórica en lo que tiene que ver con la administración de Biden. Ellos presumen que, bueno, si no van con nosotros, la alternativa es Trump. O sea, lo que quieren hacer los republicanos con la inmigración, que es mucho más, es mucho peor. Cuando vimos las separaciones de familias, estuvimos ahí para documentar esto y señalar de cómo se usaba a El Paso como laboratorio para las separaciones de familias. Y ahora Bill nos acaba de decir, otra vez están hablando y discutiendo sobre las separaciones de familias. Entonces, sí, entonces es como que nada ha cambiado en términos de la crueldad. La administración de Biden ha rechazado la política de la separación de familias, pero al mismo tiempo ignoran a familias que están litigando para los derechos de las familias que fueron víctimas a estas separaciones. Estamos enfrentándonos con crímenes muy serios a nivel de la ley internacional. No se está haciendo un análisis de las causas de fondo. Y esto lo vemos cuando vemos a Kamala Harris al lado de la gente en Guatemala. Y cuando les preguntan sobre la migración, ella dice, no venga. Ella dice, no venga. Y ella es supuestamente alguien que está ayudando en este, no lo creo. Entonces tenemos que tener mucha claridad de lo que está en juego. Tenemos que demandar la contabilidad y rendir de cuentas de parte de los gobiernos y de los gobiernos que también han sido cómplices en esto. Guatemala y Colombia ahorita no les pertenece a ninguno, pero lo que está pasando es de prevenir que la gente llegue a la frontera de formas agresivas y no nos está abriendo el fin del título 42, abriendo más oportunidades para ayudar a las personas directamente. Y estoy dispuesto a trabajar con personas como Gretchen y Bill para trabajar y perseguir, promover el desarrollo de una comisión para la verdad, que mire a los masacres, incluso a lo que pasó en Juárez, y promover la lucha internacional que tiene que ver con el derecho a migrar, a ser migrante, y también el derecho a no tener que migrar, como se ha escrito de lo importante que es esa parte del derecho, de no tener que salir de su hogar. Y es importante comenzar a ver esto como una oportunidad de colonializar a las dinámicas. Muchas gracias, Camilo, por este llamado a la justicia. Estamos hablando con Camilo Pérez Bustillo del Gremio de Abogados Nacional en los Estados Unidos. Estamos con Bill King de la Universidad de San Francisco y Gretchen Conner del Instituto de Mujeres en Migración.
Estamos tratando de entender el contexto y lo que implica lo que acaba de anunciar la administración de Biden, los cambios de las políticas de migración. Si no estoy equivocado, lo lo que entiendo, lo que he escuchado, es que es una espada con sus dos lados. Hay una retórica sobre lo humanitario y hay esto es un campo muy confuso que da base a conflictos. Literalmente tenemos fuegos en el contexto, la situación incluye eso y necesitamos claridad y acciones claras y eso es definitivamente no lo que estamos viendo. Como mencionó Gretchen, no se sabe cómo en el otro lado del país, cómo van a abordar las nuevas dinámicas, aunque al mismo tiempo las podemos entender en la nueva etapa como la continuación de las políticas que se iniciaron con Trump. Quisiera regresar con Gretchen para preguntar qué es lo que debieran estar haciendo los gobiernos en México, de México y los Estados Unidos. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo? Muchas gracias, Camilo, y gracias por tu pasión. Muchas veces estamos tan metidos en el momento inmediato con las fechas de entrega y los horarios y nos perdemos en eso. Entonces, lo que dijiste es muy importante y me ayuda mucho. Las organizaciones en México tienen un plan de largo plazo. Eso se debe reconocer. Por los últimos 25 años hemos estado siguiendo esto. En el 2008 decriminalizamos a la inmigración, entre comillas, irregular. Entonces fue un tema administrativo y en los últimos años, hace unos años atrás, en el 21 acabamos con las detenciones de familias. Los niños no acompañados y las familias no pueden ser detenidas desde ese entonces. En los últimos años, la Corte Suprema también ha dado algunas resoluciones, algo que no se había dado antes. Una tiene que ver con los puntos de revisión en México. Es un sistema horrible en las que las personas son detenidas y expuestas a la corrupción, extorsión, además de la discriminación, en algunos casos la deportación de personas por ser negras a Haití o a Nicaragua. El rol de los Estados Unidos y el nivel de su presencia en los Estados Unidos es increíble, como señala Camilo. Después de la decisión de la Corte Suprema, en la que se supone que el Congreso mexicano se debe eliminar la ley, las, las leyes que permiten a los puntos de revisión. Y algunos representantes del gobierno hablaron de forma positiva y han estado muy al tanto, muy siguiendo el proceso y manteniéndose al día. Entonces, la Corte Suprema ha llegado a conclusiones
que no se han implementado, leyes que ayudarían a reducir el nivel de corrupción. Y también hay otra decisión de la Corte Suprema que reduce las detenciones a un plazo de 36 horas. Y es otra reforma que ahora tenemos que entrar al Congreso. Esto es algo que nos ayuda a deshacer todo este mecanismo. Estamos hablando de propuestas que ya están en el Congreso, entonces son pueden ser fáciles para cosas fáciles de avanzar. La semana pasada, desafortunadamente, perdimos un caso. Queríamos que la Corte Suprema reconozca que la participación de los militares no es constitucional y la Corte decidió en contra de nosotros. No les pareció que era en contra de la Constitución. Entonces, hay un nivel nuevo de militarización. Es una decisión muy mala. Vamos a seguir trabajando. Entonces, Marco, yo dijera que hay cosas que podemos hacer, pero siempre avanza muy lento, de manera muy lenta. Y como hablaba Camilo sobre la externalización, esto se ve ahí y es muy profundo. Entonces necesitamos seguir de trabajar. Vamos a emitir en las Cortes una apelación y avanzar en estas propuestas para estar al tanto de lo que va a pasar en México. I don't really know, our situation, as you all know, with civil society. Nuestra situación en la sociedad civil en México, como ustedes saben, siempre es más represiva. El presidente abiertamente critica y pone presión a las personas que defienden a los derechos humanos en México. Thank you, Gretchen. Muchas gracias, Gretchen. We might be able to take a couple of questions. So Bill, if podemos revisar preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, póngalo en el chat o en la sección de Q&A, de pregunta y respuesta. Adelante, profesor. Voy a... Gretchen y Camilo han hablado sobre lo que está en juego acá y la importancia de lo que está en juego. Yo espero y oro que en los Estados Unidos el director general use esa autoridad para ser el Attorney General esta persona tiene gran influencia sobre los mecanismos administrativos. Cuando llegó fiscal, los miembros de quedaron. Merle Haggard, pues es muy difícil ganar un caso en esta corte, por eso. Y aún hay personas que están aplicando presión a Merrick Garland para que de esta manera tener un chance, una oportunidad a tener las decisiones favorables. Esto me lleva
lleva dos propuestas. Una es el derecho a la representación para los de menores de edad, los niños y las niñas. No se reconoce que no es justo de tener a los jóvenes sin representación legal. Se han hecho estos argumentos, ya se ha debatido. También pudiera mandar un mensaje a los jueces en el sistema de inmigración para recordarles que el objetivo de estos sistemas es ser servicios humanitarios. Es tiempo que el fiscal le recuerde a los jueces de que no pueden descartar estos pedidos, estos casos, que si el fiscal general da este mensaje, eso sería muy importante, porque lo que tenemos ahorita es como no tienes ninguna idea que qué clase de juez va a estar trabajando tu caso y cómo funciona el proceso, porque no tenemos un sistema claro y el fiscal pudiera mandar ese mensaje. Dejaré ahí. Tenemos una pregunta. El proceso de emigración se debería quitarlo como responsabilidad de los estados. Se pueden desarrollar otros sistemas. En Europa y Asia hay problemas similares. Esa pregunta captura el dilema, el concepto de los derechos de migrantes. Pues, ¿cómo negociamos estos derechos bajo el contexto del Estado-nación? No trabaja en las Naciones Unidas en este sistema. Por ejemplo, ahí tienes países como Italia o Grecia que aplastan a los derechos migrantes, están en contra de ellos. Entonces, en ese sistema en el que se ve un nivel alto de cooperación regional, sigue siendo un mecanismo agresivo y se ven muchas muertes en el Mediterráneo y siguen los mismos patrones que se están siguiendo en los Estados Unidos. En la Unión Europea es Morocco, donde todo lo oscuro pasa, o en Libia o Turquía. Entonces, yo dijera que sí, se necesita una respuesta regional. Y esta es la oportunidad que nos da Global Exchange y también el trabajo de Gretchen. Acá vemos que la administración Biden se ha cogido de políticas muy radicales que ponen en riesgo a los migrantes, pues aunque sea eso es lo que yo veo. Incluso esto tiene que ver va mano a mano con lo que vemos en México y con AMLO. Entonces, necesitamos una respuesta regional. Hay algunos precedentes importantes. Hubo
antes, un documento antes la Declaración de Derechos Americanos, antes del desarrollo de la Organización de Estados Americanos. That's a whole interesting story in itself. And the Chapultepec Congress in 1945, blah, blah, blah. This idea of Latin America as a zone of peace. There's the Treaty of La idea del Tratado de Tlatelolco. There's also, of course, the fact that the idea of asylum itself, diplomatic asylum in an embassy, comes from Latin America, comes from a case from Peru, Aya de la Torre. It's a Latin American concept and contribution to universal human rights. And of course, you know, we forget a lot of that, right? Especially when we're looking at this from the perspective of the US or the global North. So Latin America has been unusually innovative. América Latina ha sido muy innovativa. El concepto de las desapariciones forzadas, eso viene desde el trabajo de base que hicieron las madres en Argentina. Entonces, ¿por qué no establecemos a esta región, todos menos a los Estados Unidos y Canadá, porque ellos realmente no les importa, no están interesados? Entonces, ¿por qué no tenemos una propuesta, una agenda que dice en Latinoamérica no van a haber detenciones de migrantes? Y no deberíamos incluir a los Estados Unidos y Canadá porque ellos apenas tratarían de impedir el trabajo. Y podemos trabajar para desarrollar un nuevo concepto de ciudadanía regional. Otra cosa sobre la militarización, el mensaje que dio los Estados Unidos, lo escuchó Lina Duarte en Perú, que inmediatamente militarizó la frontera con Chile en la misma semana que Mallorca mandaron sus mensajes humanitarios. Entonces, la militarización es un fenómeno regional y necesita una respuesta regional. Tenemos otras preguntas. Entonces, profesor Bill, para ti, ¿puedes decir más sobre las alternativas? ¿Cuáles alternativas existen? ¿Y qué se puede hacer como una ONG? Ella pregunta sobre las alternativas de qué. Las dos alternativas que tiene el fiscal. El primero es el derecho a representación de parte de niños y niñas. Para nosotros esto es obvio. Un menor de edad no se puede representar, aunque algunas cortes hay. Entonces, acá se puede hacer un precedente por parte del fiscal. La otra es de desarrollar un estándar en el proceso de pedir el auxilio. Si hay pruebas de la persecución, sí, o sea, debe haber alguna criteria, pues es fácil de mostrar que hay violencia. Entonces el fiscal pudiera hablar del estándar y hacerlo y tal. La persona debería poder existir una presunción del proceso y cómo se maneja en vez de apenas confusión. Otra persona pregunta, ¿qué nos aconsejan para los que trabajamos comunidades en Centroamérica y que están considerando ir a los Estados Unidos por la persecución? Es importante que ellos tengan información adecuada. Entonces, hemos trabajado webinars donde explicamos las nuevas decisiones y los nuevos mecanismos.
Esto lo podemos hacer a través de teléfono. Entonces, es posible recoger información y preguntar sobre la información porque es abundante y es confusa. Las personas necesitan saber que pueden pedir por el asilo en la frontera con Guatemala y México. Entonces, si saben esto, los procesos se pueden desarrollar inmediatamente. through the African Trade Association, opening borders, removing tariffs, and expanding this to movement of workers. And finally, Jorge Madrid is asking, what's the biggest challenge for ¿Cuál es el desafío más grande para los migrantes que llegan a la frontera con los Estados Unidos en un contexto de racismo y de lo que pasó en Ciudad Juárez? Mi respuesta a esto sería que es que lo que hemos escuchado hoy día van a tener que enfrentarse con mucha misinformación, van a estar expuestos a mucha violencia y racismo. Entonces, es necesaria una respuesta regional que dice que no aceptamos a estas políticas y estas medidas, que no es normal. Entonces, se necesita una lucha y votar para avanzar o impactar este terreno, este ámbito. Tenemos elecciones en el 24 en los dos países. Entonces, la sociedad civil, las personas que creen en que los seres humanos se pueden reunir para hablar con una voz, ahí ya no estamos hablando de los partidos políticos. Se trata de un mensaje que dice unidamente a nivel regional, esto no se va a permitir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias para los que están participando. Quiero también reconocer a la Dignity Campaign por la comunicación que hicieron sobre el título 42 y lo que está pasando. Tenemos un enlace, un link acá a ese documento. Es algo que me ayudó a prepararme para esta discusión hoy, este evento. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Thank you. Bill, Gretchen, cuídense mucho. Take care. Adiós.